Bueno, las cosas ya están, entiendo, asumidas por el tribunal, por las autoridades. Presidente, para hoy, entiendo, solo para que nos amplíe un poco datos, se acordó iniciar este día el recuento de votos con 60 mesas en Cisco, ¿no? Y entiendo que hay una participación alrededor de 150 personas del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es suficiente? ¿Y qué alcance va a tener, digamos, esta disposición? Bueno, quizás comenzar planteándole de que efectivamente, si usted me da espacio, en cuanto a las aclaraciones, valga la redundancia, el Tribunal Supremo Electoral, y yo voté por eso, decían, es decir, no es posible acompañar una medida cautelar, y eso es parte de un conocimiento básico del derecho, de introducción al estudio del derecho, una resolución de Sala de lo Constitucional que prácticamente señalábamos como de imposible cumplimiento, a pesar de que algunos analistas, incluso yo los escuché en su programa, parece ser que no comprendieron, ¿verdad?, todos los extremos de la aclaración. Se recuerda de la resolución del voto cruzado, que nos ha llevado y nos ha trastocado nuestro sistema electoral, amén de afirmar libertades, bajo el argumento de afirmar libertades. Tenemos un terremoto, yo lo dije el día de ayer, de 9 grados, todavía tenemos réplicas y enjambres sísmicos, una aclaratoria 5 días antes de la elección, si usted se recuerda, que metió confusión también en la población, si debía votar por bandera o debía votar por preferencias. Algunos ciudadanos incluso votaron por preferencias y algunos dicen que no se contabilizaron. Ese es uno de los argumentos de los demandantes de amparo. Dice que solo se contó la preferencia y no se contó la bandera. ¿Quién metió esa confusión? Nuevamente Sala de lo Constitucional. Hoy venimos después de una declaratoria en firme de resultados y la Sala nuevamente dice, bajo los argumentos de peticionarios, primero el señor Douglas Avilés, que planteaba originalmente que eran 6 actas con las que él creía que se podía declarar ganador, luego estaba planteando en este recurso de amparo, cuando el tribunal le declaró improcedente su solicitud, improcedente porque no considerábamos de que la cantidad de inconsistencias que él señalaba, ¿verdad?, y al calcular esas inconsistencias no eran capaces de cambiar el resultado, porque eso le dice el legislador electoral. Me voy a permitir interrumpirlo porque sé que se va a ir extendiendo en esto para poder ir desglosando y despejando todas esas dudas. Pero ahí precisamente, en ese punto que usted plantea y citando el ejemplo del caso del diputado Avilés, muchos de ellos y particularmente él sostiene de que como no me escucharon, digamos por las razones que tengan, la sala sí tiene y me escucha y ordena que se haga. Sí, bueno, en primer lugar quizás señalar... El punto es, si esos argumentos que ustedes invalidaron o no los vieron justificantes, la sala los toma, sorprendieron a la sala entonces, a su criterio. No, es que ahorita la sala no ha emitido una sentencia definitiva. Pero les ha ordenado y les ha aclarado a ustedes que abran. Y es delicado, Sí, bajo una supuesta vulneración de un derecho constitucional. Y así lo señala la Sala de lo Constitucional, una supuesta violación de un derecho constitucional. Imagínese la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, cuántas personas estuvieran en prisión bajo un supuesto, una supuesta violación, un supuesto cometimiento de un delito. Yo no quisiera ver como fiscales ya, a muchos, porque entonces todos estuviéramos presos bajo un supuesto. Entonces, ¿ha comprometido, ha comprometido la sala a ustedes bajo una supuesta violación de un derecho constitucional de un ciudadano, de un candidato? Usted trastoca todo un sistema electoral, usted trastoca y puede lesionar también derechos constitucionales de otros candidatos que incluso se pueden sentir afectados por este proceso, ¿Por qué? Porque por amparar a unos, usted está afectando a la mayoría. Esas decisiones, acuerde que las mayorías siempre subsumen a las minorías. Y esa es la base de nuestro sistema electoral. ¿Dónde queda, por ejemplo, el principio del respeto de la voluntad mayoritaria de los electores? Es decir, en ninguna elección, en la doctrina electoral, si usted pierde, digamos, el 30%, hay sentencias sobre esto en tribunales electorales, si el 30% de los electores alegan que los votos son nulos, que hubo fraude, etcétera, etcétera, esas inconsistencias e irregularidades que señala, por ese principio de conservación del acto electoral y por un principio de respeto a la mayoría, usted tiene que validar que con qué se va a quedar,
con el 80, 90%, 95% de electores que le dijeron a quienes elegían, ¿verdad? Por quienes decidía votar, 83 diputados, 82 diputados de la Asamblea Legislativa que son legítimos. Yo me atrevería a decir, por este procedimiento no va a cambiar ese resultado electoral. Usted puede afectar a todo el país con una medida cautelar. Imagínese los bienes jurídicos protegidos. Incluso yo le preguntara a usted, ¿qué prefiere usted? ¿Tener la gobernabilidad democrática del país, que tomen posesión las autoridades, que funcionen los órganos del Estado? Estamos hablando de un órgano del Estado. ¿O tutelar un derecho fundamental? Esos son bienes jurídicos protegidos. ¿No será que el espíritu ese es, pero que funcione de forma transparente? Porque ese es el tema acá. Sí. El tema de transparencia, el tema de honestidad. Sí. Lo que usted, entiendo, presidente, y le agradezco que con esa, digamos, confianza y amplitud de cara al país, usted nos comente o nos dé sus argumentos. Esto me lleva a pensar de que usted sigue sosteniendo que los demandantes no tienen la razón. Sí, mi hipótesis es la siguiente. Es decir, como usted me dice que no le dimos la razón, ¿por qué no le dimos la razón? Porque la petición... Si no le aceptaron... Sí se le admitió. Sí, es decir, más bien se le declara improcedente porque los argumentos que él planteaba, por ejemplo, planteaba un número, y de hecho había otra petición también del señor Excipión Valdivieso, que tiene un conflicto de interés porque está aquí en su programa, y obviamente eso es una parte interesada, y me parece muy legítimo pues los intereses que puedan tener las partes, y que desde sus programas también analicen, ¿verdad? Y bueno, se pongan de un lado u otro. ¿Cuál es la cosa? El peticionario Avilés, por ejemplo, comienza a plantear que con 6 actas él resuelve su problema de sus 24 escaños, ¿ya? Se le valoran esas actas, procesamos, al menos mi equipo técnico, informático del despacho de la presidencia, procesa las actas y no son tales los resultados que él menciona. Es decir, para llegar a considerar yo que con esas 6 actas él gana el escaño, así de simple, ¿ya? Entonces, lo confieso así ante la población porque se procesa. Con ese tipo de argumentos, ¿verdad? Y más que las actas tenían algún tipo de detalle, que por cierto no las invalidaban, pero discutimos, y por cierto los magistrados que estuvieron acá deberían de ver cómo votaron, ¿va? También, ya que estamos hablando de la transparencia. Entonces, a mí no me pareció, porque habíamos incorporado criterios y procedimientos que usted debe someter, de reglas del juego al interior del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué decían esos criterios y procedimientos? Que si las inconsistencias señaladas, ¿verdad?, de las actas eran tales que llegaran a cambiar un resultado, es decir, y no cualquier resultado, sino que quisieran cambiar a un partido político de posesión o hicieran cambiar a un candidato en cuanto al escaño, sustituir un escaño por otro. Esa realidad no se daba, y ante esa realidad que no estaba dada y ese criterio que nosotros mismos aprobamos y se lo aplicamos como regla general a otros procesos, ¿qué es lo que debía suceder como legítima consecuencia? Que la petición del señor Douglas Avilés no fuera considerada, porque las actas que él señalaba, y de hecho se analizaron, más de las actas que él plantea, ¿ya? Más de las actas. Pero hay otros motivos también que llevaron a los demandantes, presidente, a buscar la sala de lo constitucional, que incluso la misma sala lo dice en esta medida planteada, donde hubo magistrados que advirtieron de irregularidades en el proceso. Sí, por ejemplo, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, la sala no me señala a mí porque yo fui contundente en mi argumento. Es decir, si voto en contra, voy a argumentar en esa línea lógica jurídica, ¿verdad? Y no me voy a contradecir, porque contradecirse implica que le doy herramientas a la parte contraria, si quiere, como, digamos, profesional del derecho, que más de algún caso llevé, ¿verdad?, en diferentes materias, en los diferentes juzgados. No me voy a contradecir en mi argumento, porque entonces me meto en problemas y le doy herramientas a las otras partes. Algunos magistrados lo que hicieron fue plantear votos razonados, que también algunos son muy congruentes, y por cierto le dejaron como pistas a la sala de lo constitucional bajo las cuales ella pudiera argumentar su resolución. Eso fue premeditado, digámoslo así. En algunos otros casos la sala se está aprovechando del argumento
de más de algún magistrado que no quería decir eso, sin embargo lo consignó, ¿verdad?, como irregularidad e inconsistencia. ¿Por qué esa pero en todo caso, si quiere el subrayado, quiero subrayar en el color que usted quiera, bajo este párrafo, que las insuficiencias y las irregularidades que se han manifestado en el proceso electoral fueron señaladas incluso por la OEA, algunas que son normales en los procesos electorales, sobre todo procesos electorales complejos, ¿ya? Nuestro proceso electoral se ha convertido en uno de los procesos electorales más complejos del mundo. Por eso están llamando a simplificarlo. Es decir, Sala de lo Constitucional, que no es ausente, pero a veces lo queremos sacar porque hay una campaña de desprestigio en contra del Tribunal Supremo Electoral, antes, durante, y yo decía después, si ustedes recuerdan. Esto es lo después. ¿Por qué desacreditar al Tribunal Electoral y a la autoridad electoral? Y a veces algunos magistrados también son parte de esa campaña y se prestan a eso. Les gusta que nos desacrediten. Fíjense qué interesante es. ¿Pero por qué? ¿Y ese descrédito de dónde viene? ¿De la sala? ¿Usted cree que la sala está bajo esa lógica de hacerlos desacreditar? No, lo que pasa es de que en la medida que usted exalte Sala de lo Constitucional y desacredite al Tribunal Supremo Electoral, ¿a quién le va a hacer caso a usted? ¿De quiénes van a hacer las resoluciones que más valen? Nosotros somos la máxima autoridad electoral y luego usted lo proyectó en pantalla. Somos la máxima autoridad en materia electoral. ¿Ya? Somos la mínima. Y la sala lo confirma. ¿Qué quiere demostrar la sala? ¿Ya? Con esta resolución que la emite el mismo día que estamos entregando las credenciales. ¿Qué quiere demostrar? Quiere demostrar poder, y yo ya lo había planteado como decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. La sala le está disputando, eso se llama función política. No pensaba que llegara a la función política partidaria también, hablaba de función política. Disputar el poder a los órganos de Estado, ya se lo disputó a la Asamblea Legislativa, ha ninguneado a la Asamblea Legislativa, ¿ya?, como legislador positivo. Y la Asamblea Legislativa, yo lo dije en aquel momento, ni siquiera ha establecido las causales para la destitución de magistrados. No hay causales para destitución de magistrados. Entonces no los puede destituir. Imagínate qué interesante. O sea que la sala se ha erigido como el poder más grande sobre el poder de la tierra. El Ejecutivo tampoco le disputa el poder, ¿ya? Y ahora a cualquier autoridad, Corte de Cuentas de la República, llámese cualquier autoridad, la sala le va a disputar el poder. Le faltaba disputarle, oiga bien, le faltaba disputarle el poder a la máxima autoridad. Usted me está diciendo palabras mayores muy delicadas. Disputar el poder a todos los órganos del Estado. Ojo, esa es la función política que está ejerciendo la sala de lo... Y es un poder que no tiene límite. Oiga bien, y eso es delicado, porque hay una teoría de la democracia que se llama de los check and balance. Solo el poder controla al poder, ¿ya? Y no hay un poder que sea capaz de controlar sala de lo... Y ellos lo saben y me están oyendo. Imagínense la resolución que emiten. Me dan un plazo de imposible cumplimiento. Es decir, no es una diligencia cerremos el ciclo anterior. ¿Por qué la sensación de que es usted, solamente usted, el que se niega prácticamente a aceptar lo dictaminado por la sala cuando tenemos al resto de magistrados y particularmente los tres que estuvieron el día de ayer acá con este servidor, que en algún momento le dan la razón, aunque con ciertos cuestionamientos a este trabajo de la sala? El gran problema, digamos, mío, es decir la verdad, ¿verdad?, a la población. Cuando usted dice la verdad, se arriesga. Y es una verdad que nadie se le está diciendo a la sala. Lo que pasa, claro, por ejemplo, yo no sé, los partidos políticos. Mire al mismo señor Douglas Avilés, ¿ya? Él dijo, el voto cruzado, lo dijo públicamente, el voto cruzado ha afectado a los partidos pequeños, dice. ¿Quién emitió la sentencia sobre el voto cruzado? ¿Ah? La sala de lo constitucional. Pero ahora viene, ¿va? ¿Y qué es lo que le está planteando a la sala? Muy bien, sala, hoy defiéndame mi derecho, porque usted es la más poderosa y usted es la que me va a amparar en este caso. Porque yo le planteo a usted que son 158 actas. Fíjese. Y debo creerle, la sala le cree que son 158 actas. Y casi le da, si solo él le hubiera puesto el amparo, le hubiera concedido ese amparo por la... ¿Y cómo sabe usted que en esas 158 actas yo no me quiero beneficiar y aprovecharme también de la bondad de la sala de lo constitucional? ¿Ya?
bajo una supuesta vulneración. Y voy a ordenar al tribunal que cuente 158 actas. Y nosotros vamos a contar 158 actas. Y esa le va a dar algún resultado favorable. ¿Y por qué no cuento las 200 y las 250? ¿Ya? O sea, lo que yo le voy a decir a usted me va a creer. ¿Va? Imagínese qué delicado es esto. Bien, pero ahora, Sala de lo Constitucional lo que hace es, en esa su aclaratoria... 7 días que vencían hoy. Da 7 días que vencían ahora. Mire la realidad cómo se nos impone. Era de imposible cumplimiento. Señores, no es una diligencia que se están parando un ciudadano para que se quite una pluma de una colonia bajo el supuesto de que me está violentando mi libertad de tránsito, que ya se han parado. Y que, por cierto, el amparo solo surte efectos para el ciudadano que se está amparando. Oiga bien, para el ciudadano son derechos individuales, para el ciudadano que se ampara, no para toda la colectividad. Pero vengo yo y suspendo, ¿va? Y digo que tienen validez provisional las credenciales del resto de diputados de la Asamblea Legislativa, o al menos de los 23, 24 diputados, ¿va? Que yo suspendo provisionalmente. Pero digo que van a tener validez. ¿Por qué? Porque Sala de lo Constitucional también sabe, y vean, esto es delicado en el conocimiento jurídico, que los diputados pueden tomar posesión de sus cargos, oiga bien, basta con la declaratoria en firme de resultado que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces yo me meto con la credencial. Vea qué delicado para sus analistas políticos o políticos analistas que usted trae acá. ¿Sí? Léanse la disposición del Código Electoral que les dice que basta la declaratoria en firme de resultado para tomar posesión. Y eso se le olvidó a la Sala mencionarlo. Se hubiera metido también con la declaratoria en firme, aunque le estoy dando una asesoría jurídica no pedida. ¿Ya? Y ella dice, se declaran provisionales las credenciales. Y dice la ley, oiga bien, que basta con eso, aunque no tenga credenciales. Oiga bien, aunque no tenga credenciales, en un supuesto caso, pueden tomar posesión con la declaratoria en firme de resultado. Entonces, ¿a qué juego? ¿Se siente bien usted ser el único, como usted se autocalifica, de decirle la verdad a la Sala? No, no. Lo que pasa es que en el colegiado todos tienen dudas. ¿Ya? ¿Por qué cree que firmamos la aclaratoria? A ver, pero ¿por qué solo usted está en contra de esa posición? Esa es la gran pregunta. Espérame, no, pero quiero aclararle. Es el único que de alguna manera cuestiona y digamos casi se opone a todas las peticiones que hace o las sugerencias que hace en este caso la Sala de lo Constitucional, que basado en esos recursos o esa, digamos, en ese planteado por los demandantes, sostiene de que hay, digamos, como argumentos válidos para poder hacer un recuento de votos. Bien, primero, por eso yo le decía que proyectar el artículo 235. A ver, el artículo 235 de la Constitución. Vamos a proyectarlo acá. A ver, veamos. Todos hemos jurado cumplir con la Constitución de la República. ¿Ya? Mire. Ahí está. Todo funcionario civil o militar, mire, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualquiera que fueran las leyes. Me está insinuando que la Sala órdenes, ¿sí? Oiga bien, sí, o resoluciones que la contraríen. ¿Me está insinuando que la Sala violenta ese principio entonces? Ahí está. ¿Ahí está qué? Es una resolución que contraría varios preceptos constitucionales y también el mismo Código Electoral. Pero bien, el tema no es ese. El tema es que como presidente, ya lo hice el 26 de diciembre. ¿Qué hice yo como presidente? Me sumé a una decisión mayoritaria del organismo colegiado. Cuando deciden elegir, ¿verdad?, un sistema vía otra aclaratoria de la Sala de lo Constitucional, un sistema de conteo del voto cruzado. Yo advertí en ese momento que ese sistema de conteo nos iba a traer una serie de problemas. Sí. ¿Qué problemas? Primero, agregar 8 folios más. Oiga bien, recuerdo que lo dijo. A los folios ya considerados. En este programa creo que también lo dije. Y entonces, además del folio A, que es el acta, que ahora se alega con insuficiencia y que es posible que las tenga. Acuérdense que vienen de la JRB, que trabajaron 48 horas y todo eso. Y yo las he observado. Entonces, aclara, ¿verdad?, que esa modalidad de la unidad del voto, oiga bien, que ahora mismo la Sala está reclamando que eso es lo que va a ir a remisión y es lo que reclaman los peticionarios, pero sin culpar a la Sala,
porque a la sala no hay que culparla de nadie, es pecado culparla. Ahora, bajo ese mismo argumento y bajo ese mismo sistema que la sala resolvió, ¿verdad? Hoy se vienen a escudar otros personas que creen que se les han violentado sus derechos, ¿verdad? Y se están amparando y tienen legítimo derecho a poder ampararse, pero bajo ese mismo sistema que la sala nos dijo que debíamos de cumplir. Yo advertí los problemas, agregar 8 folios, ¿verdad? Ya existen del folio A al folio F también para contar preferencias, pero además tiene que agregar 8 folios más a esa acta original. ¿Qué implicó eso? ¿Verdad? Mayores problemas, conteo y escrutinio, pero había que garantizar esos folios. ¿Para qué? Para que se pudieran consignar 40, por ejemplo, 40 decisiones de ciudadanos en cada uno de esos folios que quisieran votar por voto cruzado. Así es de que todos esos problemas los estamos advirtiendo ahora de cómo se consignó, y ahora vienen ciudadanos, candidatos a diputados, que están alegando que esa manera de contar también no fue la más adecuada, ¿verdad? Esos son los planteamientos. Pero no, es que ahí hay una, incluso gran parte de la población se está motivando precisamente por entender por qué considerarse que soy el único que hablo, digo la verdad a la sala, y por qué el resto no. Eso habría que preguntárselos a ellos. Se los pregunté ayer. ¿Por qué firmamos la aclaratoria? ¿Sí? ¿Por qué firmamos la aclaratoria? Que incluso sus panelistas decían de que no había nada que aclarar. O sea, no había nada que aclarar y no tenemos una fuente de financiamiento para poder, usted ya lo dijo, la propuesta que se está avalando, y quiero ser muy claro con la población, el presidente va a votar, en este caso, por acompañar esta decisión, pero imagínense, no porque esté plenamente convencido que la sala no ha violentado la misma Constitución de la República, yo lo vivo diciendo, ¿sí? Y lo voy a seguir diciendo, y se los he dicho a ellos personalmente, ¿ya? Los exabruptos que se cometen. Voy a acompañarlo porque no quiero someter al país a un terremoto de más de 9 grados, ¿verdad? Que ellos mismos han provocado. No quiero someter al país a una crisis de gobernabilidad, sobre todo con el manejo mediático que se hace de las noticias, y espero que no me manejen mediáticamente otra vez, pero voy a acompañar esto para que no se genere una crisis de mayores dimensiones para la democracia del país, porque hemos comprometido con consolidar la democracia. Y quiero hacer otras afirmaciones. Pero al no tener claridad, al no tener transparencia de un proceso como se ha venido sosteniendo, y dejando a la duda muchas cosas, no estoy diciendo de que ahí hubo un chanchullo, como decimos a buen salvadoreño, hace pensar que oponerse o criticar es como estar ocultando que algo ha pasado ahí. Perdóneme, presidente. Solo le aclaro, el proceso, nosotros nos comprometimos con la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas. Yo decía, nos va a dar vergüenza rendir cuentas de algo que esté mal, y así hemos administrado los fondos. Debería de preguntar también cómo hemos administrado los fondos. De hecho, andamos explorando, fíjese, fruto de la eficiente administración de los fondos. Yo denuncié también algunas cosas que luego han sucedido, ¿ya? Y que nadie le pone atención. Y por favor, los medios de comunicación, ¿verdad?, no trasladan esa noticia aquí estamos, digámoslo, siempre lo hemos dicho. Entonces, en el programa Hay Libertad para pero el problema no es generar más ruido sobre otros temas administrativos, sino que decir de que hemos administrado de manera eficiente. Y eso nos ha garantizado ¿qué? Ahorrarnos recursos para destinarlos a otros programas. Entonces, estamos explorando si de esos recursos, oiga bien, bien administrados, a pesar de todos los días que incluso se llevó el escrutinio, más pago de hoteles porque se tardó más pago de alimentación, podemos todavía extraer algunos ahorros o pedirle a Hacienda que nos pueda financiar eso, porque la sala no se atrevió a decir también, ¿cómo le voy a ordenar a usted que vaya a hacer compras al mercado? Si no le da dinero. Si no le dan dinero. Entonces, la sala no puede disponer de los dineros públicos. Ni siquiera se atrevió la Sala de lo Constitucional a decir, miren, del 6% que se le asigna al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia, les voy a destinar, porque yo lo ordeno como Sala de lo Constitucional, a la Corte Plena, para que podamos destinar parte de estos fondos, al menos $1 millón para poder... Usted ha sido tan valiente, y perdóneme, no sé si valiente, no sé, y no voy a... Ya van a enojarlo a algunos amigos de la Corte Suprema. Sí, porque usted incluso dijo que hay resoluciones que pueden ser inaplicables, dijo. No, eso lo escuché decir. Porque son de imposible cumplimiento. Y es el caso de esto, que podría haber sido un camino. No, oiga bien, la sala nos ha dado la razón. Imagínese la sala. Al menos ya admite que se puede equivocar,
Pero ¿ya? es muy difícil Oiga escuchárselo a un abogado eso. Oiga Casi bien. la mayoría de abogados, y perdóneme, yo no soy abogado, pero entiendo un poco. Muchos abogados, ese es algo, digamos, que no lo sostienen y nunca lo van a decir. Todas son de fiel cumplimiento, dicen. Son de obligatorio cumplimiento. Son de general. Y además... ¿Y usted dice que pueden ser inaplicables, presidente? Claro, podrían ser inaplicables porque yo tengo el control difuso también de la Constitución. Si yo creo que usted ha violado, no importa el tribunal que sea, si usted está violando la Constitución, yo juré cumplir con la Constitución y las leyes. Y si alguien ha violado la Constitución, no importa que sea la sala de lo constitucional, y eso yo creo que después se por ejemplo, viene otra sala de lo constitucional y puede dejar sin efecto también las resoluciones de la misma sala. Pero ese control difuso es el que, digamos... Hay que discutirlo. Hay que discutirlo y plantearlo como una gran reforma constitucional. Un juez, nosotros somos jueces también, podemos aplicar resoluciones de otros tribunales, siempre y cuando considere yo que violenten. ¿Ya? ¿Violenten qué? ¿Ya? La Constitución de la República. Entonces, insisto, hay una tesis, la tesis jurídica, yo muy poco escucho, digamos, sostener ese planteamiento o esa tesis. Es bastante, ¿cómo se llama? Difícil, le confieso, ¿verdad? Pero si alguien está incumpliendo el gran problema es que en la jerarquía constitucional que nosotros tenemos, el máximo intérprete de la Constitución es la sala. Y entonces, ¿de qué me sirve hacer todos esos argumentos? Y yo hacer mi argumento, incluso la misma sala se cuida y dice, esta resolución es de obligatorio cumplimiento, como quien dice, lo amenazo, que si usted no la cumple además, mire, hay hasta una sanción penal que se va a aplicar. Entonces, si usted no la cumple, todavía lo reitera acá y lo dice que lo cumplamos de buena fe, pero nos amenaza también con que si no la cumplimos, en este caso somos parte demandada. Ese es el elemento que hay que considerar. La sala nos toma como parte demandada y lo aclara, porque es un juicio de amparo. Entonces, ¿cómo me amparo yo? ¿Quién me ampara a mí? Si la misma sala es la que va a resolver. O sea que estamos en ese limbo. ¿Se da cuenta? En ese limbo. ¿Quién nos dice o quién le corrige los errores que pueda estar cometiendo la sala de lo constitucional? Solo un tribunal internacional. Pero ellos ya descalificaron también a la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué nos queda? La Corte Interamericana. ¿Quién interpone esos recursos? O sea que ahorita estamos, sálvese quien pueda. ¿Ya? Porque ante las resoluciones de la sala, ¿y qué pasa si la sala se equivoca? Y yo creo que se está equivocando. Imagínense lo que nos dice, que revisemos todo San Salvador, y mire lo que dice en la aclaratoria ahora, o sea que ya la sala acepta que se equivocó, y eso es interesante, vean, acepta que se equivocó con la aclaratoria que le pedimos, y fíjense que trata de fundamentar por qué va a aceptar la aclaratoria, y es interesante, y dice por qué va a aceptar la aclaratoria. Y dice, dado que el tribunal no ha iniciado recuento ordenado en la medida cautelar por la imposición del recurso de aclaración que ahora se resuelve y que la misma autoridad demandada manifiesta que el plazo conferido sería insuficiente dada la falta de recursos humanos, este tribunal concede un nuevo plazo improrrogable. Imagínate, para la entrega de resultados del recuento de votos el día lunes 27 del 4 del 2015. O sea que la sala acepta que el plazo que concedió era insuficiente, porque no se trataba de un amparo de cambiar una pluma, ¿verdad? De una colonia, ni un amparo por algún otro derecho, una diligencia normal. Esta es una diligencia sui generis, ¿ya? Cuando ella dice, bueno, le preguntamos también, mire, ¿quiere que contemos todo San Salvador o quiere que contemos únicamente las papeletas que plantea o los paquetes electorales que plantea el señor Douglas Avilés, que son 158? Y la sala, claro, y además dice que lo que quiere que se abran son urnas. ¿Sí? Quiere que se abran urnas, así dice la resolución. Entonces le pedimos que nos aclare, porque las urnas son los anaqueles, las mamparas y las cajas. ¿Cómo las va a abrir si eso ya se desechó? Y tienen que ser paquetes. Son paquetes. Pero y además es un problema más de concepto. Es un problema semántico. Sí, es semántico. Pero esto no es un problema semántico. Ahora, lo que dice es conteo por papeleta por papeleta. Cuando le dice a usted, abra San Salvador, ¿y a cuáles se refiere? ¿A cuántas urnas o paquetes electorales? 19 municipios, son 2.800. Pero bien, para bien. Sí. Entonces, le decimos a la sala, se refiere a los 2.872 JRB que quiere que abramos. Y entonces la sala retoma el número exacto. Imagina que le hubiéramos mentido por hacerla quedar, pero no es la mala fe la que impera también entre nosotros. Yo suscribí eso. Debería entenderse como
dice, como una orden para que el TSE revise la totalidad de los votos contenidos en los paquetes electorales. Lo cual, hoy dije paquetes electorales, lo cual implicará la apertura de 2.872 urnas. ¿Va? Si yo me apego a la semántica, insiste en urnas, le diría, no, lo que tenemos que abrir son los paquetes y no las urnas. Pero bien, esta es una cuestión semántica. Pero ese sería darle más largas al tiempo. Sí, no. Porque... Claro que, y por eso pedimos la aclaratoria. La aclaratoria era de buena fe y dígaselo a sus panelistas, no como una táctica dilatoria. Corresponden al Departamento de San Salvador. Para tal fin, el tribunal estará obligado a buscar todas las alternativas posibles. ¿Qué es lo que le pedimos también? Que señalar una fuente de financiamiento, ¿ya? Para que la lista de compras al mercado se pudiese realizar. Pero no dice, mire, nos manda a ser creativos. Todas las alternativas posibles, entre las cuales están el uso de su propio personal. Mira qué interesante. Sabe la sala que hay diferentes unidades en el Tribunal Supremo Electoral y algunos, ¿verdad?, no estarían aptos para poder cumplir esta misión. Por ejemplo, los adultos mayores. Tenemos alguna población en el tribunal, otros que son especialistas en algunos campos, por ejemplo, de informática, en algunos campos jurídicos, en otros campos de adquisición de bienes y servicios. Y si tomamos todo nuestro personal, sala de lo constitucional, estaríamos paralizando otras actividades también del tribunal. Solo para equilibrar un poco, Carlos Dera nos dice, Ernesto, ¿quién le pone plazo a la sala de lo constitucional para que resuelvan amparos de ciudadanos que tienen años esperando? La ley de integración monetaria, por ejemplo. Solo para equilibrar un poco el debate, porque no quiero en algún momento... Miguel Portillo me dice, escucha a Ernesto y aprende, porque yo también sostengo que la sala viola la Constitución y no es la primera vez. Bueno, se aprende cada vez más. Pero yo insisto, no teme usted, porque voy a hacer una pausa comercial. Todo esto, soslayar todos estos argumentos, o mejor dicho, plantearlos como usted lo sostiene. Si me permite, le planteo cosas más delicadas, de la red, porque hay cosas más delicadas. Viene la sala y admite 2 amparos, que los acumula. Y dice por la causa de pedir o lo que sea. La sala además abrevia plazos de la ley de procedimientos constitucionales. Esto tiene que ser objeto de estudio. La sala además tiene que justificar esa aclaratoria y la medida excepcional que utiliza, la medida cautelar, tiene necesidad de justificarla. Estaba tan afanado en el diálogo que se me ha pasado la hora, bastante tiempo. Bueno. Voy a irme a una pausa y seguimos con esos puntos. Porque... Por culpa suya me van a destituir también, porque soy el único maestro. De verdad, teme que lo destituyan y no es la verdad la que está diciendo. En este país entiendo que por decir la verdad no puede ser destituido cualquiera, ¿no? Entendería yo, ¿no? Algunos creo que ya les prometieron la parte jurisdiccional del tribunal cuando la dividan. Pero son 43 votos si no la hay ahorita, ¿no? Ni la tiene la nueva bajo la configuración que se tenga. No se preocupe, yo creo que me dan empleo otra vez en la Universidad de El Salvador. Bueno, ya se lo solicito. ¿Lo está diciendo usted o lo estoy diciendo yo? Voy a una pausa comercial, no me cambie, regresamos. Gracias por estar participando. Aporte de sus puntos de vista, @diálogo21, nuestra cuenta en Twitter, @Neto López Radio. Denle seguir a esas 2 cuentas y usted participa. Volvemos. Ya están los diputados, ya la gente eligió y eso no va a dar ninguna transparencia. La transparencia hubiera sido desde el principio en escoger buenos funcionarios públicos y a la vez dar una buena capacitación para estos. Las dudas que están pendientes ahí, de que todos estamos ahí dudosos de que si es verdad o no, va. Con eso es lo que se trata de superar. Yo considero que ya no tiene caso. Ya está dado todo, así que es pérdida de tiempo. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Conversamos con el presidente del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, sobre estos aspectos elementales que creo que de alguna manera dan pie para buscar, digamos, la esencia en la discusión que se ha generado. Por ejemplo, digamos, los argumentos que usted cree que son insostenibles y casi inaplicables. Por ejemplo, esta nueva decisión de la sala ordena contar votos impugnados. Habla de, también toca el tema del derecho de la vigilancia de los partidos políticos, que ese es otro tema que allí se contempla. Pero en síntesis lo que dice es que los demandantes, que no se contó bien el voto cruzado y por tanto no se sabe quién. Imagínense, ¿por qué era necesario? Y la sala nos da la razón y justifica por qué. Primero,
rectifique el plazo. O sea, imagínense, la gran autoridad, Sala de lo Constitucional, ya dice, me equivoqué en el plazo. O sea, Tiene no razón, 7, sino que porque 20, no es una, es decir, nos corrige el plazo. Habría que preguntarse a quién le consultó ese plazo la Sala. Si a partir de las propuestas que tenemos, ¿verdad?, de cómo echar a andar este conteo o recuento, le llaman, recuento de votos, que tampoco existe, ¿verdad?, en la legislación electoral, solo existe el conteo, pero no el reconteo. Pero habría que considerar todas esas partes semánticas como secundarias o como accesorias. Hay varios temas interesantes, y le permitiría, si me lo recuerda, en la aclaratoria. En la aclaratoria tiene que intervenir uno de sus analistas, que por cierto es profesor universitario. Yo creo que él tiene todo el derecho también a estar peleando desde este curul que usted le da también. Se llama el señor Julio Escipión Valdivieso Rivas, que también estaba compitiendo y decía que tenía derecho al escaño 24 por San Salvador. Sí. Y se sumó a la lucha que está haciendo ¿cómo se llama?, el diputado Avilés, el candidato a diputado Avilés. Pero la Sala no lo consideró como tercero beneficiario. Fíjese que es importante. Y el señor Douglas Avilés solo pidió que se considerara como tercero beneficiario al partido Arena en este mismo proceso. O sea que ya participaban gente del PDC, ¿verdad?, gente de ¿cómo se llama?, de Ghana, que está peleando también este señor Irving Ortiz, que dice que no se contó bien las preferencias y no se contó bien la cuestión del voto cruzado, y participa el PCN también. O sea, hay 3 partidos que toma la Sala en ese recurso, en donde ellos alegan de que no entienden cómo contó o que contó mal preferencias, y plantean 3 maneras de que se contaron las preferencias. 3 errores que dice que cometió el tribunal. La esencia es el conteo de votos. Luego, digamos, se toma la denuncia también de amparo del señor Douglas Avilés, la demanda de amparo, perdón, y luego se plantea como tercero beneficiario únicamente al partido Arena. ¿Qué es lo que sucede acá? Viene el señor, bajo esta aclaratoria que da la Sala, aprovecha para 3 cosas, mire, y una 3 cosas. Y dice, se tiene por recibido el escrito firmado por el señor Julio Escipión Valdivieso Rivas, por medio del cual solicita intervenir en el proceso de amparo en calidad de tercero coadyuvante. Pregúntele usted por qué solicitó intervenir en este proceso. Porque no se le había tomado como tercero beneficiario. Y él podría ser considerado como beneficiario. Y no solo el diputado Douglas Avilés, y no solo el partido Arena. Y luego le manda a pedir un informe al fiscal general de la República, ¿bien?, y el fiscal le dice, ¿bien?, rinde el informe y le dice, mediante el cual rinde informe técnico que le fue requerido. Y pida se tenga como terceros beneficiarios del acto reclamado, dice, a Democracia Cristiana, al Partido Democracia Cristiana, al Partido de Concertación Nacional, a Democracia Salvadoreña, al Frente Farabundo Martí. O sea que a la Sala se le olvidó que si nos ordena, vea la lógica de esto, nos estaba ordenando, y por eso nosotros le pedimos que aclarara, ¿es el departamento de San Salvador o son solo los votos con inconsistencia? ¿Quiere que revisemos preferencias o solo voto cruzado? Y nos vamos, y decía, no estaba clara si tenía que abrir paquetes electorales. ¿Y cómo va a ser para revisar las papeletas sin abrir los paquetes? Votos impugnados también, es decir... Pero solo quiero aclarar esta parte. Entonces, hoy dice la Sala en la aclaratoria, vea, se volvió a equivocar la Sala de lo Constitucional, y dice, ante el recurso del señor Escipión Valdivieso, quien también compitió como candidato a diputado de la Asamblea Legislativa en la circunscripción departamental de San Salvador, y se abre la posibilidad para que intervengan en tal calidad otros partidos políticos. Y por esa misma razón se dijo en el auto de admisión que tendrán carácter provisional las credenciales de los 24 diputados. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Cuando la Sala señala como tercero beneficiario únicamente al partido Arena en este proceso, ¿ya?, y esto en aras de la democracia del país, ¿qué estaba haciendo? Excluyendo a los demás partidos como beneficiarios o como posibles beneficiarios. Y cuando yo le digo que voy a recontar todo el departamento de San Salvador, ¿quiénes son los partidos contendientes? Ahí habían más partidos contendientes y se le olvidó. Entonces ahora está notificando a todos los partidos contendientes. ¿Y qué pasa con el artículo 209 de la Constitución? Que por Constitución y fruto de los acuerdos de paz plantea la pluralidad del sistema político y plantea la intervención de todo el espectro político en el país. El 209, en pocas palabras, le da el derecho de vigilancia
sobre el proceso electoral a los partidos políticos, a la Junta de Vigilancia Electoral y a los partidos políticos. La sala no dijo nada sobre ese respecto. O sea que va prácticamente a realizar este reconteo de votos, que tampoco ha dicho son inválidas todas las actas de la Junta receptoras de votos, lo va a realizar en ausencia de los otros actores políticos. ¿Y qué pasa si después vienen otros recursos de amparo diciendo que quien hizo fraude, ¿verdad?, fue bajo esta resolución de la Sala de lo Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, que otros se sienten afectados con este resultado que vamos a tener electoral? Porque también hay otros que se pueden sentir afectados por este derecho que se le va a garantizar a un ciudadano, y qué bien que se afirmen esos derechos, ¿verdad? Pero bajo ciertas herramientas y ciertos presupuestos que la misma ley le concede. Entonces lo que estoy planteando es de que la sala no había planteado, valga la redundancia, como terceros beneficiarios a todos los partidos políticos. Y hoy sí lo dice en la aclaratoria. Mire que no tenía razón la aclaratoria. Y lo de los votos impugnados es más delicado todavía, porque ya no existen votos impugnados. Ya no existen. ¿Por qué? Porque en una providencia que realizó el Tribunal Supremo Electoral con base en la ley y la Constitución, con base en el artículo 215, ¿se recuerda? El último acto que hicimos en las instalaciones de la DOE. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Lo que se hizo fue contar los votos impugnados, ir a los paquetes electorales y contar los votos impugnados porque superaban a los votos nulos que se habían planteado y a los votos, con la diferencia con la que ganaba un partido X, ¿verdad? ¿Ya? Esa diferencia era tal que había que ir a contar los votos impugnados de acuerdo al 215. Contamos los votos impugnados. ¿Y para qué contamos? Para ilustrar a la Sala de lo Constitucional los votos impugnados. Para calificarlos, oiga bien, como votos nulos, como votos en abstención o como votos válidos. Ojo. Entonces, ¿dónde están los votos impugnados que quiere que contemos la Sala de lo Constitucional? Si esos ya se calificaron y ya entraron en otra fase, es decir, ya se contaron como votos válidos para un partido determinado, ya se contaron como abstenciones o se contaron contar como los nulos, votos impugnados. ¿ya? Entonces, claro, si la Sala lo ordena, ¿va? ¿Qué significa? Y vamos a cumplir con la resolución, hay que hacerlo. Pero lo que le quiero plantear es la lógica. Ya no hay votos impugnados. ¿Por qué? Porque usted ya les quitó esa categoría en materia electoral. Pregúntele a sus analistas. Esa categoría ya no va a existir, porque nosotros ya calificamos esos votos. No sé si me explico. Sí. Es decir, hay 3 bolsas, y estos son los votos impugnados que yo saco del paquete electoral. Entonces, este voto impugnado ya no puede tener esa calidad después de que yo abra ese paquete y le quite esa calidad de voto impugnado. Voto impugnado lo paso a voto válido en favor de un partido. Voto impugnado lo paso a voto nulo en favor de otro partido. Voto impugnado lo paso a abstenciones. Entonces, ¿dónde están los votos impugnados? En teoría, ya no existe esa bolsa de votos impugnados. Pero como la sala lo ordena, imagínense lo que tengo que hacer. Volver a sacar, mire, de las bolsas, ¿entendés? Sin querer ser irrespetuoso, volver a ir a buscar ahora los nulos, los válidos, que ya se le contaron a un partido político, y tengo que ir a sacar las abstenciones y regresarlos y hacer otra bolsita, mire, nuevamente, vea aquí, de votos impugnados, para cumplir con la resolución de la sala. ¿Ya? A eso me refiero con este tipo de resoluciones, desconociendo un poco la materia electoral, y pregúntele eso sobre los votos impugnados. Bien, pero ¿de qué se trata? Pero esto no lo desconoce, la sala tiene sus asesores, tiene gente que le da, digamos, los insumos pertinentes para Entonces hay que volver a sacarlos todos y hacer la bolsa de impugnados y volverlos a contar. Si eso es lo que ordena la sala, y eso nos va a garantizar gobernabilidad democrática en el país, hablar de gobernabilidad, eso es lo que vamos a hacer. Ok, hablando de gobernabilidad democrática. Hablando de gobernabilidad, pasamos al evento. Sí, pero pasamos al evento, pero quiero cerrarlo con esta pregunta nuevamente, la reitero. Todo esto es producto de los cuestionamientos serios en que fue sometido el escrutinio final. Sí. Hay insatisfacción, presidente, hay dudas del proceso, y eso todavía es peor para una democracia. Sí. Entonces, ¿por qué de alguna manera no ser más, digamos, consistentes y abiertos para poder desarrollar esto bajo los considerandos de decir de que necesitamos el dinero, la infraestructura y el tiempo pertinente? Bien, todos los argumentos que yo he planteado, ¿verdad?, ceden ante una posible crisis de gobernabilidad democrática. Ya la sala dice,
son credenciales provisionales. Sí. ¿Ya? No se atrevió a decir esta máxima autoridad constitucional que no tomaban posesión, porque dijo que no quería obstaculizar. ¿No quería obstaculizar qué? La toma de posesión. ¿Y estará lista la toma de posesión para el 1 de mayo? Yo creo que la sala ya previó eso. Nos había dado un plazo del 21, 21. Y ya vio que es imposible cumplimiento. Habría que preguntarse si el 27 va a ser el plazo, digamos, en los tiempos constitucionales, coinciden con los tiempos electorales. ¿Sospecha usted de que va a tener que emitir una nueva nota aclaratoria? Como le digo, la realidad se proyecta como una luz brillante que nos debe ayudar a iluminar el camino de la democracia en este país para todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa luz brillante es cegadora, pero se le impone. Esa es la realidad y esa es la verdad. La verdad es el fiel reflejo de esa realidad. Y si yo me pongo a conjeturar desde mi escritorio, ¿verdad?, y no observo y no atiendo a esos hechos de la realidad, me pierdo. Y me pierdo en cualquier camino y no tengo un rumbo de llegar, no tengo un camino, un punto de partida ni punto de llegada. Yo eso es lo que pienso, pues. Es una pérdida de tiempo, pues, y de recursos del país. Así que quede. Así que quede. Bueno, gracias nuevamente por participar. Envíe sus comentarios @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter. Participe. A ver, hay preguntas claves y voy a aprovechar para que en el contexto del montaje de las mesas podamos conversar. Por ejemplo, ¿por qué las universidades, si están contempladas en esta medida cautelar? No, sí están contempladas las universidades. ¿En qué sentido? No. O sea, bueno, nosotros vamos a optar primero, recuérdese que nosotros somos la máxima autoridad en materia electoral y estamos como parte demandada en este proceso con un supuesto juicio que se nos puede realizar, incluso llegar al antejuicio de algunos magistrados si la incumplimos, es decir, procesarnos penalmente, como nos han amenazado. Entonces, claro, ante ese tipo de circunstancias, se van a instalar 60 mesas, que eso es lo que se está, yo lo planteé. ¿Quiénes van a contar los votos? ¿Quiénes van a estar? En teoría lo va a hacer el Tribunal Supremo, es decir, nosotros como autoridad demandada, pero para ello nos vamos a auxiliar de mesas de trabajo. Oiga bien, no son autoridades electorales temporales, porque no estamos cediendo la facultad de calificar o recalificar los votos que van a estar consignados en las papeletas. De hecho, esa facultad, yo el día de ayer decía, no voy a acompañar el ceder esa facultad, ¿verdad? El ceder esa facultad de calificar un voto, por ejemplo, como nulo o quitarle esa calificación de nulo, o por ejemplo recalificar un voto válido. Pero está hablando de recalificar, le está mandando la sala al tribunal recalificación. Correcto. Y lo dice textualmente, el tribunal deberá verificar cada una de las papeletas de votación y consignar adecuadamente los votos válidos, nulos, impugnados, inutilizados, etcétera. Correcto. Lo cual también conlleva, ahí está, la posibilidad de hacer recalificación de votos. Correcto. Lo que estoy diciendo es de que eso lo va a hacer el organismo colegiado como tal. A eso me refiero. ¿Cuál va a ser el operativo? Es decir, porque no le puedo conceder a usted que va a estar en una mesa de trabajo y ya no se diga cuando hablan de que puede ser ONGs, también dice la sala. Le voy a decir a ONGs, aunque no nos dice cuáles, quizás las que han interpuesto los recursos también, está considerando la sala, o qué universidades. A ellos les voy a ceder, imagínense, esa facultad de recalificar votos. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos 60 mesas, le explico el procedimiento. Se instalan 60 mesas. Instalan 60, ¿cómo van a estar integradas? Con empleados del tribunal. Así es, van a haber 3 empleados en cada mesa del tribunal. 2 cuentan y otro se encarga de digitar o de realizar la función de ir procesando lo que se está haciendo. Con las actas también para cotejar, ¿verdad?, o ese conteo de resultados que se está haciendo. Además de ello, hay que incorporar, y eso sí lo dice la resolución, ¿verdad?, aunque tendría por no escrito, porque la Fiscalía General de la República ya tiene un papel y de hecho participó en todo el escrutinio preliminar, en toda la elección, sin necesidad que lo dijera la sala, ahí está el fiscal trabajando. Habría que preguntarle, porque de eso dependía también, si instalamos 300 mesas, ¿ya? O sea, multiplique 300 por 3 son 900 personas, más los representantes de la Fiscalía, sería un ejército de más de 1000 personas instalados en mesas. Pero, por ejemplo, la Fiscalía dejaría también de trabajar, ¿ya?, y trabajaría para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estamos pensando en un mecanismo que no sea muy tortuoso y que sea
de más fácil realización, ya ante lo complejo que resulta eso. Tiene que requerir un fiscal por cada mesa también, para que haya presencia de la fiscalía. ¿Y ya los tiene Estamos para hablando, mañana? El día de ayer platicamos con la fiscal electoral para que hablara con el fiscal si tenía esa disposición de proporcionarnos 60 ¿Y qué fiscales. respuesta tiene Bueno, hasta hoy a las este 7? día vamos a tener, después de este programa, a las 8 de la mañana, ¿verdad? 8:30 de la mañana nos vamos a reunir nuevamente para ver si tenemos los fiscales, pero que el acompañamiento de la fiscalía para que este trámite no, ¿verdad?, se siga complicando y no sea de imposible realización. La Sala de lo Constitucional, oiga bien esto, que debe ser imparcial, no tomó en cuenta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No quisiera pensar que es debido a que la Procuraduría ha emitido también resoluciones, ¿verdad?, que le han puesto las barbas en remojo también a la Sala de lo Constitucional. Pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es debe tutelar la protección de derechos humanos que pueden también estar violentando y que nadie ha hablado de eso, debe tener participación por ley. Entonces también participan 60 procuradores para que puedan observar alguna posible violación a derechos humanos. Y además por la transparencia que usted habla, y porque es un acto público y porque es un acto que debe realizarse con todas las condiciones de ley. Ahí ya tiene 5 personas. Medios de comunicación, ¿cómo vamos a estar? Medios de comunicación van a tener acceso, pero por supuesto regulado, porque si no, no vamos a poder trabajar. Si los medios llegan, como le hacen las entrevistas al presidente del Tribunal Supremo Electoral, si se fijó ayer un canal de televisión, ¿verdad?, le tuve que decir, mire, por favor, dejen pasar, y hasta eso me sacaron. Porque usted no puede pasar cuando los medios de comunicación, imagínese que pongan en una mesa de trabajo de esa manera, no van a dejar trabajar a las personas. Pero eso es transparencia, eso es al aire libre de saber. Bueno, pero entonces, la transparencia también tiene sus matices, ¿ya? La transparencia también. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que el acto se lleve a cabo y que las mesas trabajen? ¿O que la prensa esté allí flasheando? Aquí hay un problema de confianza, presidente. Y no lo digo por usted. Sí, sí. Es un acto de confianza el que tiene que realizarse, porque hay mucha desconfianza. No lo hablo por usted. Sí, sí, sí. Hay mucha desconfianza porque se ha manoseado el voto del salvadoreño, sí, sí, y ahí están las demandas. Ese es el problema. No estoy diciendo por usted. Los medios de comunicación van a tener un acceso y ese acceso... Pero ese acceso regulado es el que todavía no me cuadra, porque qué más regulación la que se dio y precisamente por eso se dieron los problemas. No, pero no lo van a garantizar también los medios de comunicación. Claro, porque si yo tengo una... Bueno, usted tiene a la disposición un canal de... Tiene a la Fiscalía General en la mesa, tiene a la Procuraduría. Está el tribunal como organismo colegiado, que no hemos dado dudas de que nosotros hayamos manoseado algo. Lo voy a decir en términos generales al tribunal. Sí. Hay que tener cuidado, no va a ser que la sala venga y le, no es así y les tire otra. Pero eso y no les diga no es así. Pero esa posibilidad y probabilidad nadie la puede quitar. ¿Qué le garantiza que después de hacer todo el evento con todas estas reglas, la sala no venga a decir otra cosa? Si de todas maneras, y si lo dice, ¿y quién nos va a poder defender? De generales conocidas, no queremos que vuelvan a llegar a interrumpir, ¿verdad?, nuestro proceso. Pero eso, ¿cómo se lo regula también? Y luego se critica al presidente por el aparato de seguridad. Walter Araujo le está recomendando, usted es muy fácil, le está diciendo, presidente, usted puede, la medida más efectiva es hacer pública, es colocar cámaras en cada mesa de escrutinio o reconteo y transmitir en internet. Proyectar. Esa es una idea que le quiero decir, por eso, y muy bien lo que está planteando, no sé si es quién de los Araujo. Walter. La idea es que se puede instalar un data show por esa regulación de los medios, y esa es la parte informática, ¿verdad? Que se pueda estar proyectando lo que se está haciendo en la mesa y que incluso los resultados, de hecho, se van a ir proyectando, los informes preliminares. Y eso creo que es una medida de transparencia y que nos regula que los medios de comunicación no nos interrumpan. Tiene 3 canales. Damos las actas. ¿En qué delito podría haber incurrido el Tribunal Supremo Electoral? Pregunta Mario Cabrera. El tribunal no puede declarar un acta cero. ¿Sí? Un acta cero, ¿no? Sí. No puede declarar un acta cero el tribunal. Es que no creo que sean declarados, porque ya venían las actas originales. Pero con responsabilidad entonces de la Junta Receptora. Sí, no, solo en el sistema creo que hicieron eso. Magistrado Olivo, publicar el esquema de conteo de votos en la página oficial. ¿Es posible esto? Sí, bueno, estamos viendo toda esa parte informática también. Recuérdese que algunas cosas que incluso yo señalé de esos fallos informáticos que todavía los está investigando la Fiscalía, es un problema que tenemos en el tribunal. Entonces, también la confianza. ¿Quién va
trasladar y quién va a procesar esos datos y cómo controlamos también esos datos para que esos datos, es decir, que la medicina no vaya a ser peor que la enfermedad de lo que usted estaba planteando, porque usted dice, habían actas con inconsistencias, ¿sí?, que venían de la JRB, hoy se va a hacer un nuevo proceso, ¿sí?, un nuevo proceso para validar esos resultados que estaban contenidos en esas actas y ver si habían errores o ver si validamos eso que está, es decir, en algunos casos, y yo espero que así suceda, los errores, por supuesto, son normales en un proceso electoral complejo, así lo ha señalado la misma Organización de Estados Americanos. Las irregularidades que se han señalado no han sido tales como para poder afectar la voluntad mayoritaria de los electores que el tribunal se los ha garantizado pues, a la población. Lo que pasa es que hay toda una campaña tendiente, como yo ya le dije, a desacreditar esos resultados. Y por supuesto, cualquier cosa que diga el Tribunal Supremo Electoral no va a tener peso si usted tiene toda una campaña en contra.